Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos enteramos, bueno, no hoy, hace unos días del nuevo caso de influenza aviar que causó la muerte de un mexicano. Y eso pues es inquietante para mucha gente que nos interesa qué es lo que va a pasar ante la inminencia de una pandemia nuevamente. Y por eso he invitado a que nos saque de dudas, que nos ayude a comprender mejor, con una mejor visión, al académico doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón es ampliamente conocido como pediatra, infectólogo, vacunólogo y además ahora tiene un centro de investigación en Houston y siempre es un gusto saludarte, Enrique. ¿Qué es lo que piensas con este caso reportado de la muerte de una persona, un mexicano, por influenza aviar? Primeramente, gracias Eduardo por la invitación, como siempre es un gusto. Y bueno, aquí la situación es no alarmar, sino alertar, ¿no? Y no olvidar lo que pasó con la pandemia, ¿no? Hay que recordar que hay dos tipos de influenza. La influenza que se pasa prácticamente de humano a humano, pero también la influenza de los animales, como puede ser la influenza de los puercos, la influenza entre las aves, la aviar, que es la que tenemos, que incluso ha afectado a muchos otros mamíferos, entre ellas, por ejemplo, en Texas está el problema de las vacas infectadas por influenza, que no es muy habitual y que incluso puede pasar a la leche, por lo cual es importantísimo tomar leche pasteurizada, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la influenza humana y la influenza de animales. El problema de cuando la influenza de animales muta, el virus de la influenza de los animales muta y pasa al humano, puede ser letal, porque el humano no tiene defensas contra esa influenza de animales, por lógica. No tiene defensas y tiene más riesgo de morir, y más si es una persona con problemas agregados como diabetes, obesidad, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con COVID? O sea, fue de un animal y del animal. Este caso es tiene que tomarse con mucha responsabilidad. Es un caso confirmado, tanto por el INDRE como el INER, de, de influenza aviar H5N2, que es rara, ¿sí? Pero causa epidemias en animales. De hecho, poquito antes falleció la persona, hubo un brote por ese mismo tipo de virus de influenza de animales en ganado aviar, o sea, gallinas, en Michoacán, que está pegado al Estado de México. Y probablemente de ahí brotó, no lo sabemos, pero probablemente de ahí salió, se pasó a humanos y afectó a esta persona. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si ya le pegó a un humano, le puede dar a más. Y con el cambio climático que estamos teniendo, las mutaciones de estos virus van a ser mayores y los riesgos de pandemia están presentes. Sí, definitivamente como nos tomó desprevenidos hace 15 años la influenza H1N1 aquí en México, que por cierto, muy cerca de aquí del puerto de Veracruz, en Perote, parece ser que empezó ese brote, y que afortunadamente para nosotros, a pesar de las equivocaciones del gobierno mexicano en ese entonces de haber cerrado las fronteras, eh, que no calculó el impacto económico, político y social, pues logró dominarse con un despliegue no solamente de buenas intenciones, sino de aportación de dinero. Y recuerdo que vacunaban para la influenza saliendo del metro y por donde quiera. Ahora, con la información en este nuevo gobierno, hay información que se oculta, hay situaciones que se manejan diferente como el COVID, con informaciones inadecuadas, con vacunaciones muy restringidas y que a últimas es el momento que no sabemos bien qué es lo que ha pasado porque no tenemos estadísticas. Y todavía peor si tomamos en cuenta el cambio climático, el cambio de los vectores, la invasión del hábitat de algunos animales salvajes, ¿no? Ya ni siquiera tienen que ser aves de corral o animales domésticos, sino fauna salvaje que estamos invadiendo sus hábitats. Aquí en Yucatán, pues arrasaron una selva, ¿no? Yo no dudaría, pues, que va a haber otra pandemia. Y este es un alertamiento muy importante porque
todavía no sabemos cuál va a ser el alcance, si hay otros contactos que vayan a aparecer o que estén difundiendo la enfermedad. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como algo muy preocupante que en México no se tenga el sistema que es preparación ante una pandemia. Eso lo veo muy preocupante. Y ya tenemos una muerte por influenza aviar confirmada. La cuestión es esta. Estados Unidos, varios países de Europa, Italia, yo he estado muy al tanto de lo que ocurre en Italia, la Fundación Biotecnopolo, que está el profesor Rino Rappuoli, entre otros, tienen un sistema de un plan de vigilancia ante una pandemia, preparación ante una pandemia, que son muchas cosas. Son, entre ellas, inversión. Se tiene que invertir ahí. Hay que generar una partida económica para eso. Se tiene que generar un plan de vigilancia molecular con laboratorios muy bien preparados, tanto clínica como laboratorial, y obviamente tener una preparación ante producir vacunas ante aquellos virus que tememos que pudieran causar una pandemia. México no tiene nada, no tiene plan, no tiene el sistema de vigilancia ampliado, lo tiene, pero no lo tiene ampliado. Y otra, México no produce vacunas en nada, y las poquitas que tenía ya no existen, y se le quitó el presupuesto a eso. Entonces es preocupante porque digo, este es un caso nada más, pero imagínense si llegamos a tener una pandemia por influenza aviar en la cual nuestro sistema no tiene defensas contra él, pues va a ser una pandemia igual o un poco menos o peor que la de COVID. Así de fácil. Entonces, es triste que no tengamos eso. Imagínate la cantidad de riesgos que tenemos para tener enfermedades que son prevenibles y predecibles. Y no tenemos un sistema de vacunación que garantice la producción nacional. Eso por un lado. La otra, tenemos un gran riesgo de enfermedades emergentes y enfermedades de aparición, y tenemos la muestra de la pandemia H1N1, el COVID, y ahora un caso de influenza aviar que, pues, a lo mejor eso puede difundirse y no estamos preparados, ni siquiera estamos vigilantes. Qué preocupante, y qué preocupante porque realmente México ha demostrado su vulnerabilidad en el primer contacto. Y hablar de primer contacto no solamente es la promoción de la salud, que no se hace, y la prevención de enfermedades, y con tasas tan bajas de vacunación, sin un soporte de laboratorio nacional para producción de vacunas, y con la inminencia, ya desde hace años se tiene la idea de que ahí viene otra pandemia, ahí viene otra pandemia, y no nos hemos preparado. Como no nos hemos preparado para desastres catastróficos, como el huracán en Acapulco, que no sabíamos qué hacer, ni teníamos una capacidad de respuesta. Yo creo que estamos con una gran vulnerabilidad, y ojalá ahora en este nuevo gobierno de continuidad, pues se entienda que hay que invertir dinero y que hay que poner gente experta a que maneje ese dinero con propuestas científicas y que sean demostrables y que traigan disminución de riesgos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Históricamente México en cuestiones de estados de emergencia, incluido lo de salud pública, es reactivo, nunca ha sido proactivo, por eso nos va como en feria, ¿no? Eh, el, tenemos más que atacar al sistema político actual, tenemos que generar una coyuntura, ¿no? Un enlace, porque la ciencia no puede divorciarse de la política. Desafortunadamente, y no nomás en México, los políticos, su manera de pensar es muy distinta. Nuestra manera de pensar es muy distinta a la de ellos. Y una brecha muy grande en lo que nosotros hacemos recomendaciones y en lo que los políticos las publican. Y en esa brecha pueden suceder cuestiones atroces. El ejemplo es cuando COVID empezó y ya se generaron alertas en Estados Unidos, en Europa y no se diga en Asia. Te mandé hace un poco en los comunicados que hacía la Secretaría de Salud entonces, que el COVID no era peligroso, que era una gripita, y ahí te mandé el comunicado. O sea, que no se nos olvide que se difundió esa información y al final murieron
800,000 mexicanos durante la pandemia. Entonces, 800,000. Y con la tasa de mortalidad en médicos y enfermeras más alta del mundo. La tasa. Entonces, eso no se debe olvidar. No se trata de alarmar, se trata de alertar. Por el otro lado, la población está cansada. El síndrome de fatiga vacunal, el síndrome de fatiga post-pandemia, ¿no? La población ya no quiere saber nada. Se cansó de usar cubrebocas tanto tiempo, de que cerraran los negocios, de que los niños no salieran. O sea, la gente está cansada. Y estoy de acuerdo, yo también estoy cansado, tú también. Más nosotros que somos médicos. Pero ese cansancio, esa fatiga se tiene que asociar también a una alerta, a estar preparados, porque de nada sirve estar cansado y no hacer nada, porque si vuelve otra pandemia y no hacemos nada, nos puede ir peor. Definitivamente, y además, si tomamos en cuenta los grandes retos que tiene México de manera global, el cambio climático, de manera ya local, aparte del cambio climático, el estrés hídrico, que es brutal, pero no solamente para el humano, sino para todos los seres vivos. Y eso involucra, pues, que se reúnan las condiciones necesarias para nuevos vectores o nuevas enfermedades y no estamos preparados, desgraciadamente. Sí, eso es triste y nuestra función es, tanto la comunidad científica como la población en general, nuestra obligación es exigir que tengamos un plan de preparación para una pandemia, que tengamos un sistema de salud más preventivo y más proactivo que reactivo. Si no se hace eso, las consecuencias pueden ser terribles, terribles. Y pasó con COVID y puede volver a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero puede volver a pasar. Con el cambio climático, esto es, como tú lo dijiste, y el estrés hídrico, esto es por mucho algo que sí va a suceder en algún momento. Y además debe ser una alerta no solo para los gobiernos, sino para todos los grupos médicos. Imagínate este año, por ejemplo, en Médicos Unidos por México hemos estado dándole importancia con eventos masivos al cambio climático y las repercusiones en la salud y hemos lanzado ya propuestas muy prácticas de yo sí te cuido, yo solo tomo agua y área libre de refrescos, entre algunas. Pero, ¿qué pasa con las sociedades médicas? ¿Qué pasa con la Academia Mexicana de Medicina? ¿Qué pasa con la Academia Mexicana de Pediatría? ¿Dónde están los liderazgos para ver qué es lo que vamos a hacer ante esta situación desde el punto de vista científico, no político? Pero no hay investigación, la que hay tiene muy poca difusión y además no hay encuentros de opiniones como ahora, el que me hagas favor de que opinemos acá de la influenza aviar, para que la gente escuche y se alerte que hay una necesidad en México que va a tener repercusiones en la salud muy importantes. Sí, nuestra obligación es difundir y tratar de utilizar términos que la gente entienda. El problema en México y en el mundo también es que a los investigadores científicos, a los que nos gusta la parte científica como tú o yo, no somos conocidos. También hay un problema mundial, ¿no? De que la gente prefiere escuchar cosas banales que importantes. La gente tiene más tendencia a escuchar teorías conspirativas que escuchar la realidad, lo que está basado en evidencia. Y los científicos no somos conocidos, pero eso también es parte culpa nuestra, ¿no? Tenemos que tratar de modificar nuestra manera de difundir y ser más, como decimos, yo soy norteño, es decir, irnos más con la raza, ¿no? Que la gente nos entienda, que nos vea también nuestra parte humana. Sí. O sea, Sí, que no hacer ocupamos decir groserías para comunicarnos, pero sí, hacer del conocimiento te algo escucho, perdón. popular. Sí, definitivamente Ajá, esa es la palabra. Un conocimiento derivado de la ciencia, de la experiencia y los argumentos científicos que nos dan la capacidad de poder recomendar algo. ¿Y qué sería lo recomendable, Enrique? A lo mejor lo recomendable desde el punto de vista gremial, los médicos, recomendable desde el punto de vista del gobierno, lo recomendable desde el punto de vista de la población, porque finalmente el problema lo tenemos todos estamos involucrados.
Y a lo mejor si hacemos nuestra parte, pudiéramos pasarla mejor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer coyunturas, enlaces entre los tres, o sea, entre los políticos, entre las asociaciones médicas y entre la población. O sea, tenemos que estar unidos los tres, no cada quien por su lado, porque es donde yo repito, se está esa brecha, ¿no? Nosotros los científicos decimos algo y hay una brecha en lo que lo saben los políticos o lo deciden y una brecha entre lo que la población lo ve y lo decide y dice que si es mentira o no es mentira, o es una conspiración o es conspiración, o si me va a poner un chip en el brazo por la vacuna, tonterías de esas, ¿no? Entonces, ya cuando pasa esa brecha, ya tenemos un desastre, o puede venir un desastre. Entonces, ¿cómo genera esa coyuntura? No sé, Eduardo, no sé. Creo que hemos empezado con el pie derecho desde hace 4 años, brindando información a la gente que la quiere escuchar, y me da mucho orgullo y satisfacción que ha pasado el tiempo y tanto tú como yo no hemos tenido que desdecirnos de todo lo que hemos dicho. Estamos totalmente convencidos y cimentados en información que hemos dado por años y que ahí sigue, está disponible a la gente y que muchas de las cosas se han cumplido cabalmente. Yo quiero, si no tienes un mensaje final antes de que cerremos este brevísimo espacio, quisiera El, entonces, hacer una invitación a los colegas médicos, a las agrupaciones, al público en general, que empecemos por uno, que empecemos por uno mismo, cuidando nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro medio ambiente, el hábitat donde vivimos, y de ahí, cuando surja cualquier duda, preguntar a un experto. Aquí en Médicos Unidos estamos a su disposición y yo, como siempre, quiero agradecer a mi colega y amigo respetadísimo, Enrique Chacón Cruz, su participación, y pues te mando un abrazo desde acá, desde el único manicomio con vista al mar, o sea, el puerto de Veracruz. el bello puerto de Veracruz, que pronto te voy a ir a ver, para tomarme un café o una cerveza o las dos, y unos buenos mariscos y un buen guachinango. No, Cuenta gracias con a ello. ti. Yo estoy por lanzar con una agrupación que es America's Health Foundation y un amigo de Argentina, Javier Casellas, un newsletter o gaceta de vacunas que se va a distribuir a nivel mundial y vamos a tocar esos temas. El primer entrevistado fue el doctor Peter Hotez, que es de los líderes en vacunación contra COVID y otras muchas cosas en Estados Unidos y en el mundo. Él produjo una vacuna en la India a bajo costo y se están tocando temas como este. Toca temas de comunicación, de pandemias, de los grupos antivacunas, anticiencia, de los cuales muchos son médicos. Sí, por desgracia, pero bueno, siempre es un gusto, Enrique, verte, saludarte e intercambiar esta lluvia de ideas de un problema que existe, que está ahí y que hay que alertar a la población. Claro, Estoy muy un gusto. agradecido contigo, te mando un abrazo y estaremos dando información en breve y al futuro. Ok, gracias, un abrazo, saludos a Veracruz. Saludos.